importante, quiere decir que la gente está ayudando y ustedes también se están moviendo. Eso es importante siempre. Y yo pienso que Santa Libertad es muy importante como santa porque se necesita mucho. Santa Libertad es sobre todo la defensora y la patrona de las mujeres que están en dificultades. Porque su vida también fue bastante difícil, pero que supo sobrellevar y supo confrontarse y vencer de todo. Bueno, eso es lo importante, así que vamos preparando ya enseguida para comenzar esta misa. Y yo les agradezco, ya les dije, ya porque primera vez, 100 años de primera vez yo llevo. 100 años de existencia. Justamente me llama a mí que es más importante, que es justamente Santa Libertad, porque además se está aquí enseñando a vivir con Santa Libertad todos los días. Me llevo de la Rosario, con Jesús, etc. Para una caña y ella, la verdad, que la no moreno, ella era una caña, pero ella venía quizá en la no más caña, pero eran las cosas de niños. Pero sin embargo, cuando una familia reza, es importante porque los frutos también son lindos, los frutos en la familia, ¿bien? Esa oración que se hacía siempre. Justamente por eso, la oración de la abuela siempre es importante, que te acompañe, que uno va creciendo. Muy bien. Ahora ya está comenzando la introducción, así es que ya vamos a preparar. Usted ya le dio la intención, ¿verdad? Bueno, así es que ya estamos preparados y vamos a comenzar ya enseguida. Te voy a avisar cuando vas a empezar. ¿Vos te olvidaste que hoy era tu servicio? No, mañana uno me dijiste porque era todo yo. Hermanos, en este quinto día de novenario, en honor a nuestra santa patrona, Santa Librada, continúa nuestra bendición, porque el Señor a todas las comunidades y familias que cuidan la vida como signo de esperanza, les ofrece su amor. Para entrar en este ministerio del amor de Dios, es necesario la escucha y la guarda de sus preceptos y normas. Ellas son garantía de larga vida para todos nosotros. Con estos pensamientos de gracia y conversión, participemos con esperanza de esta Santa Eucaristía, recibiendo al Padre Víctor Cabañas cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Y haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable el amor incuestionable que nos
ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí. ¡Viva Santa Librada! ¡Viva Cristo! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso para nuestra comunidad hoy en este quinto día de nuestro novenario. Y lo más lindo que escuché, pasame por la imagencita, lo más lindo que escuché justamente, pasame esa imagen, vos hacés. Lo más lindo que escuché entonces aquí de la comunidad es que ustedes cumplen, ¿cuántos años? 100 años. Así que un fuerte aplauso por el centenario. Bueno, eso es demasiado lindo. A ver, ya se acata a la televisión. Entonces, esta, la primera imagen de Santa Librada, hace 100 años entonces, cómo esta comunidad comienza a reunirse, a rezar. Seguramente que las personas que comenzaron esta comunidad, hoy nos están mirando ¿desde dónde? Desde el cielo. Así es que agradecemos. 100 años de presencia ustedes cumplen en este cada vez más creciendo. Y cuando la comunidad crece, eso nos muestra que hay una espiritualidad linda, una espiritualidad grande. Y bueno, hoy en todo el Paraguay, entonces saben que existe aquí Santa Librada en Ñembú, que cumplen 100 años y que están ustedes también, como todas las comunidades cristianas en toda nuestra iglesia paraguaya, se está esforzando y haciendo lo mejor. Hoy primera vez a Yugo Avena, primera vez. Y yo tengo una gran devoción y gran amor y cariño a Santa Librada, porque se las abuelas era abuela Santa Librada, o sea, era muy devota de Santa Librada. Su nombre era Librada y su cumpleaños era el 20 de julio. Hace la Cheruay, la era Liberato, porque en Nicatuilo muy la librado. Entonces también su cumpleaños, mi papá, era el 20 de julio. Así es que agradecemos infinitamente y yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado y que me hayan entonces traído hoy aquí a la comunidad de ustedes para rezar juntos. Y tenemos muchas intenciones tan lindas. Hoy, por ejemplo, agradecemos 72 años de Enrique. ¿Quién va, Enrique? ¿Dónde está Enrique? Navevena, un fuerte aplauso para Enrique. 72 años. Hoy está agradeciendo a Dios. Y también aniversario de boda de José y María. ¿Dónde va a estar José y María? Allá están. Un fuerte aplauso para ellos. 4 años de matrimonio. 4 añitos entonces que están llevando adelante. Así que agradecemos también por la vida de estos hermanos nuestros y de la familia. Y nosotros también, porque esta hay más de 250.000 personas con Agañan Derecha en todo el Paraguay. Más de 250.000. A Peoichan Guajero, y yo va y le veo en la televisión, yo va y le veo Ñan de Yañe. Levanten la mano todo lo que ya vieron Ñan de Yañe alguna vez y sabían que existía. Prácticamente con entero que te veo vi la vendepo. Esa venderé corey, pero mañana va y cabaña, va la guía. Algunos dicen, va y alguna vez de Argel, ne comeo, dice. Bueno, entonces, queridos hermanos, mucha gente que reza con nosotros y en este momento todo el Paraguay se une a la fiesta de ustedes, a este quinto día de nuestro novenario de Santa Librada. Y por eso hay una señora que reza por su amiga, por Idalina Fariña. Ayer murió esta señora, Idalina Fariña. Y así es que una asidua también de Ñandeyara Ñe'é, pero que ahora nos va a bendecir ¿desde dónde? Desde el cielo, y eso es lo que agradecemos a Dios. Bueno, vamos a comenzar con mucho entusiasmo porque estamos ahí en el año de todo el Paraguay.
Así que tenemos que ser ejemplo y testimonio también para ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y vamos a comenzar nuestra misa, y lo primero que hacemos es arrodillarnos ante la cruz y vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas y por nuestros pecados. Todo de rodillas. Vamos a hacer primero un momento de silencio donde cada uno piensa y le pide perdón al Señor por nuestras desidias, por las veces que no hemos rezado lo suficiente, por las veces que nos enojamos en casa, en nuestra familia, en el matrimonio, por las veces que nos peleamos, por las veces que no supimos educar a nuestros hijos, por las veces que no fuimos a misa, por las veces que preferimos quedarnos en casa porque decíamos que estábamos cansados, por las veces que no hicimos nuestro deber de oración, de acercarnos y ponernos ante Jesús todos los días y rezar nuestra oración de la mañana, nuestra oración de la noche. Por las veces, Señor, que no fuimos caritativos con nuestros hermanos más necesitados. Por las veces, Señor, que solamente quedamos en nuestro egoísmo. Por las veces que no fuimos capaces de mirar tantas necesidades alrededor nuestro y pensamos que la vida cristiana es simplemente quedarse en uno mismo y quedarse cómodo en su casa o quedarse cómodo en donde uno está. Por eso te pedimos, Señor, con este momento de silencio, y después queremos expresarlo a través del canto. Humildes y penitentes, vamos a cantar juntos pidiendo perdón a Dios. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos ponemos de pie. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de la verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hoy estamos celebrando en este quinto día de nuestro novenario a nuestra Santa Patrona, Santa Librada, que podamos hacer profesión de fe como verdaderos cristianos y así tengamos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre de cristianos y comprometernos con todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. El Señor hace proezas con nosotros a través de su palabra. Nos pasa del llanto a la risa, de la tristeza al gozo y del sufrimiento a la esperanza. Escuchemos atentos. Se casó con la hija de un levita. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era muy hermoso, lo mantuvo escondido durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de papiro y la impermeabilizó con betún y resina. Después puso en ella al niño y la dejó entre los juncos, a orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a una cierta distancia para ver qué le sucedería. La hija del faraón bajó al Nilo para bañarse, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera. Al ver la cesta en medio de los juncos, mandó a su esclava que fuera a recogerla. La abrió y vio al niño que estaba llorando, y llena de compasión exclamó: seguramente es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya a buscarte entre las hebreas una nodriza para que te lo críe? Sí, le respondió la hija del faraón. La jovencita fue a llamar a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te lo voy a retribuir. La mujer lo tomó consigo y lo crió, y cuando el niño creció, lo entregó a la hija del faraón, que lo trató como a un hijo y le puso el nombre de Moisés, diciendo: sí, yo lo saqué de las aguas. Siendo ya un hombre, Moisés salió en cierta ocasión a visitar a sus hermanos y observó los penosos trabajos a que estaban sometidos. También vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces dirigió una mirada a su alrededor y, como no divisó a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente regresó y encontró a 2 hebreos que estaban peleando. ¿Por qué peleas a tu compañero?, preguntó al agresor, pero éste le respondió: ¿quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés sintió temor y pensó: por lo visto, el asunto ha trascendido. En efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo. Pero éste huyó del faraón y llegó al país de Madián. Palabra de Dios. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Estoy hundido en el fango del abismo
puedo hacer pie. He caído en las aguas profundas y me arrastra la corriente. Busquen al Señor y vivirán. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán. Alegre, que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Busquen al Señor y vivirán. Aleluya, 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 aleluya. No endurezcan su corazón, sino escuchen la voz del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con cenizas. Yo les aseguro
que en el día del juicio final Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún hoy existiría. Porque yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Santa Librada! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva el centenario de esta capilla! Bueno, un fuerte aplauso entonces para todos ustedes. A la cuenta de vende tu llaman de 100 años más verego, a vender en 100 años. Pero le felicito. Y sobre todo me llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Cómo puede comenzar la fe de las personas, verdad? Encontré también otra vez allá hacia Itá, a Motomía lleva. Otra comunidad también que había comenzado porque una familia, unos abuelitos, en aquel tiempo habían regalado y tenía un pequeño oratorio intelectual, de nicho y había que oratorio y había de yo ya poma y que tenía lugar donde la gente se podía reunir, techo había que cuando veis ahí y ponala y tuvo fuera. Entonces, queridos hermanos, esto nos hace entender en 100 años también cómo ustedes van creciendo y cómo nosotros sobre todo vamos recibiendo y escuchando la palabra de Dios. Porque va el año de Mungacuá, va el año de ayudar y lleva el año de Yapopeta Pepea, y es la palabra de Dios. Lo que el Señor nos dice a través de su palabra es nuestra hoja de ruta. Peala este día añande juventud cuerandilla, añande maoigo y entero que te aman ya y puro ahí la guasao mía. Entonces, ahí voy a poner la gente con gente mandé, pasame la ubicación. Gente mandé. No por ando veis, va a esa hablan de calle, va el número va de droga, pasame la ubicación. A ver ahora pues gente banderejo. Hoja de ruta, hoja de viaje. Hoy sacan de moro vivarejo ganar en Guajebe hasta tu objetivo. Y bueno, queridos hermanos, eso es lo que justamente nosotros hacemos cada vez que nos reunimos. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? Y sobre todo cuando decimos eso tenemos que fortalecernos. Porque llegó a informar formada porque el padre párroco, ¿cómo se llama el padre párroco anterior? Arturo era. Tadeo, país Tadeo. Primera vez país Tadeo la Serenoya fue para ayudarle en varias comunidades a correr la ñembube. Y alguna vez se me encontraba, incluso, que había uno que era sacerdote, luego Miguelita. Hoy cobervio correa, hoy ya o confundir para la gente, hoy ya puedo la misa, veamos, se me acuerda, ¿verdad?, del sacerdocio. Pero hoy que justamente en esa iglesia que está frente al mercado de Abasto, cuando me ando, oye, consagrama de obispo, ¿entiendes? Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, si no tenemos hoja de ruta, Upeaco y Seina, la ñandenda yaicua, ponaino moro, viva la yaguatana. Entonces siempre hay confusión. Por eso que tenemos que atender. Y eso yo lo digo con mucho cariño porque después agendúo use la gente. Ahí dice, país, va a ir a Yapota, llega a Pepe la se me puede bautizarse. He pagado más de 500 millones, imagina, coño, ya imagina. Se va a mendama, no yo entendés a mendarse otro. Yo ponte mire, coña, me da de 1 millón de banilitos, listo. De luego me voy a ya ponerlo de casamiento. A la gente quiere decir que os faltañan de la catequesis, os faltañan del conocimiento de la doctrina del Señor. Aníguen hace yo que recuerdan de Saray que hay 4 elementos importantes para que nosotros podamos hacer un buen camino de vida cristiana. O pealan ñañemo que están en teteina, pealan de GPS ya y pealan de la P moro viva de J. Pero donde la rey ya pues hablan de la PC, por ejemplo, han ayude de coche, vea lleva.
A ver, coche de combo y rueda. 4. La peteío capuye se y peteí cuay, entonces indica tu mamá y me voy a guajaina curico, a ver. Quiere decir que hay 4 elementos, queridos hermanos, en la vida cristiana, que es el vehículo, el instrumento, el que te va a llevar en este camino para que vos puedas llegar a tu objetivo. Hañan vos amigos, hañan de rueda cuera. Primera rueda se llama querigma. Pero repitimisen dije, querigma. Upea vive palabra griega. Upea que dice en la leña de ñeve ya estamos. Y cualca, manifestar, anunciar, decir. Upea dice la querigma. Querigma es güero sapucay. Y cualca entero de vea el grito. Entonces seguíamos ahí. Reñemundo y la requero vaina. O sea, algunos me dijo que vea yo pago mi pese. O sea, algunos ñemundo y quiere decir que se la homilia vaina. Bueno, ve para qué. Bueno, pea la querigma. El grito de Dios, pero ¿dónde, queridos hermanos? A ver. A vender en Duana. Porque la anden en Duana, porque ya de coya ebete ella se me ve igual vaina. Upea pere. ¿Sabe igual? Upea pere. Ama eso vea. No, es que se bala. No entendéis, va bebé. No enducéis a bebé. O ya posee o ya posea. Oico iñacane carretilla esa. ¿Habéis? Entonces, queridos hermanos, el querigma es muy importante porque es la escucha que te tiene que mover el corazón, la vida, el alma, para que nosotros después podamos ponernos en el camino. Porque la nehenduiroina, la de apisape no bebes a nehenduin va bebé. Entonces nunca le vas a escuchar a la voz del Señor o a ese que te está llamando. Pero alguna vez señalé ya de otro ñe ese gusta formar la ñende ñebe y la guaraní. Nosotros decimos, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. O si no ve que tú eres moinda, pues sabe. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír, escuchar. Y ustedes saben, queridos hermanos, que el querigma justamente que aparece en la palabra de Dios siempre se refiere a la voz de Dios que te habla. Hañandego yareco y la ñandeñe en la guaraní pego y gusto y tere porque se la abuela vegetal ese agendo. Cose me embucoa nacerendo y hoy se llama. Y ya pisape. Pero onda ¿por qué no hendui? O hendu pone de ello. Da ego ina otorrino laringólogo médico ña tendejan a ver ya pisa porque no hendui. Moja la no henduceina. A ver. En la conciencia. Tenemos embotada, cerrada, taponada la conciencia. Jovear entonces peñan de yara ñe peñan de yara güero sapucayo ya poñan de peñan de atoyo poco y añan de reina el parque será allí ña pon que ya guataque porque ñandela ya pota reina peñan de recoe. Tenemos que buscar vivir en la dignidad de los hijos de Dios, pero vean como comunidad ña yo porque tengo baiteta. Primer elemento. ¿Vaya era primer elemento? ¿Vaya era? Querigma, muy bien. ¿Qué quiere decir? Anuncio, grito de Dios. Vea la primera rueda, la se coche y veo los 3 ruedando y coino a monte va. Segunda rueda, hoy coponan ahí. Después de tu querigma, después del anuncio, peñan de yara neato iniré, jare enduriré, jare paisa, jare y ponaiteico, peñan de yara y cuanse, viene el segundo, queridos hermanos. ¿Cuál es? Catequesis. ¿Va esa era? Apea ven la beñez, no la griego ve, y que tú ve catejeo. Ñañe mira griego ve. Catejeo. Vea la griego hina. Añande castellano ve ya es catequesis. O vea ñaneñe eve guani ve y eñamindu u ve se ve. Eñamindu u. Es como masticar. Pero masticar qué cosa, queridos hermanos. Y ahí está justamente lo que le estaba diciendo. Si nosotros no masticamos, es una forma de decir, la doctrina del Señor, la palabra de Dios, la PNP domingo pio PNP moñe pues número de la PNP novenario, lleva. ¿Qué día el novenario estuvieron el domingo? El segundo, tercero moina, o sea que más o menos, hoy lo voy a coger la misa, vender cuál, entero que te va a ver, yo va a querer, ni vemos a vender porque si no petita, a ver cámara y no debe meter invaitera, hina. La mañana yo y misa a domingo para alguno. Peliga y mira. Bueno, entonces, ese domingo, por ejemplo, escuchamos la lectura del Deuteronomio. Pesa era la llave del libro. Segunda ley se dice.
Hamba y bebeñan de Yara, que justamente yo te voy a bendecir, vas a ser próspero en tu vida, pero como de la condicional, si es que escuchas mi palabra, si es que lo pones en práctica, entonces de la regenduare moía lleva pendere cobebe, pendere ogapube, pendere comunidad, ave santa libraja pecha, esa va a decir poner la vende tu ojo ese. El año que viene, si es que tengo suerte, me van a volver a invitar. Bueno, sí, padre, ya está invitado. Hoy venderé ya lleva. Bueno, entonces, el año que viene, seguramente que esto va a estar mucho más lindo todavía porque se está trabajando y se está haciendo. Catequesis quiere decir que una vez que entendimos el mensaje, nosotros lo metemos en la cabecita. Vea que dice Ñamindu. Ewa puede calcular, ñandeya. Ewa puede calcular. Anilan de superficial. Anilan de contentar simplemente. Entonces, alguna vez hoy cojaisa, oye, por ser el bautismo. Pa' ahí no podemos ver así nomás, hacer el bautismo rápido. ¿Cuánto cuesta? A ahí nada, beber. Pa' ahí, ¿verdad? Que era lo de por aquí, lo era antes. Corre cuánto hoga vayan botar para la gente. Obispo oye. Entonces se dan cuenta, si uno no está formado, si uno no tiene la catequesis, si uno no tiene el corazón verdaderamente centrado en Jesús, evidentemente, que después con tanta facilidad te engañan. Entonces atención, la segunda ruedita. Tercera ruedita. No basta, queridos hermanos, simplemente hacer una buena catequesis, que es importante y necesaria. Sin falta la catequesis, el conocimiento de Dios te tiene que llevar a la liturgia. Vaya ya es griego, bebé, liturgein. Vaya ya es liturgein. Muy bien. Peñeta hoy la griego, vean, de Valeta hoy. Ya pata Grecia, ve. Ya fue en las islas de Grecia. Bueno, entonces, fíjense, va a irse la liturgencia, yo que fuera, justamente quiere decir celebración. Va a de ya poco ave, ya poco liturgia. Pero la liturgia no es solamente lo que hacemos en la misa. Si, por ejemplo, esa es una liturgia, quiere decir que es una repetición, es un rito. Es algo que yo lo hago. Derecho, pues haré, ahora la sea que hacer normalmente aquí a las 11. Esa es una liturgia. Andere cobaitemba, evala ya poareñe nombo bebé. Más o menos cada uno tiene su forma de comportarse. Ya hay cuávaina. Vaya a una vez en la gente luego me ha pito un huevo y que porque hay cuávaitema, evala ya poana. Ande con ni luego me ande. Porque ya hay cuávaina ande la pebe. Esa es la liturgia. Y dentro de la liturgia tenemos los ritos, es decir, elementos que repetimos. ¿Pero por qué hacemos una liturgia? Porque eso quiere decir, queridos hermanos, que nosotros manifestamos lo que nosotros conocemos. Porque en Yandegonda hay solamente pensamiento. Nosotros también somos sentimiento. Somos sentimiento. Upea y ser ñandú. Alleva. Reyes chacua. Mábalo y cotemea. Ñandenase. Yasapucay. Ya. Si por ejemplo la Guaraní vamos a ser un campeón. Ahí tereita. Pero hoy me estoy mandando a campeón. Con hacer nacente más allá. Hoy hay un evento porque te ve la cerrita, hombre. Humedad tú haces mente hoy todo el año. A la olimpista ahí medio besalén donde más igual. Bueno, libertad con lo mandaron allá. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, sentimiento. Pero eso es para toda la vida, en todas las cosas, ese sentimiento que tenemos hacia los demás. Porque opea ñandenda ya veré con diga tu mayoría, opea con la yayuno la tupa ove, ñande ya es esa cara que tenemos sentimiento, ya pura gena. Ya ana, ya respondeana, ya anderoriana. ¿Por qué? Y porque nos encontramos con un Cristo que nos hace vivir en comunidad, sentirnos hermanos, sentirnos cerca, sentirnos, y más todavía ustedes que tienen esta gracia de en este 2025 celebrar 100 años de la presencia de esta capilla. ¿Quién como ustedes
Fue la primera capilla dependiente de la parroquia de San Lorenzo de Ñembuy. La primera capilla, la primera capilla. Bien a ganar por lo menos en edad, en tu llantuya eso. Pero entonces, upeisa ella ponería ya esa acá y lleva que el centenario pesa. Pero nosotros hoy somos los responsables, peina. Ninguno de ustedes estuvo hace 100 años. ¿Quién de ustedes estuvo hace 100 años? Vemos mala vendepón. Mala hace 100 años ya, güey. No hay por ni ver. ¿Quién es hija de alguno que estuvo, hijo de alguno de los que estuvo aquí y comenzó con la capilla? Ni vete, no hay por ahí ni vete. Ah, vos. ¿Vos sos qué? Hija. Vos sos la hija. ¿Hay otro hija o hijo? Ahí hay otro. 2 imaginas. 3 imaginas. Un fuerte aplauso para ellos entonces. Entonces la Iñacajatá, que arubira, lleva. La seda tuvo miedo va por bien, que Iñacajatá. Bueno, pero miren después lo más lindo lo que viene. Lo que viene es justamente el cuarto elemento. Porque cuando uno celebra y cuando uno se encuentra con Cristo, ahora viene el cuarto elemento. Vaya era diaconía. Vaya era. Diaconía. Dice griego, pero dice entonces servicio. O sea que nosotros no podemos salir aquí de la iglesia. Yayuya pura hey, aleluya, gloria a Dios, ya voy a Paguazú. Peñan de Yara, peñan de Rajú, peñan de Hendú, peñan de Yañe, todo lo que sea, ya Pucá, ya porque nos encontramos, ya comulga. Estamos en comunión con las ideas y con la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Joven, ñase, jañane aña, ñase, jañane erei, ñase, janaña y putemoy a bebe, ñase, jañane corrupto. Eso de nuevo, griego, llegó la griego siempre, porque la ñane religión y vas a ver griego, era dicotomía, dice separación. No hay una unión entonces entre la vida de lo que Cristo nos dice, de lo que Cristo nos pide y de lo que nosotros hacemos. Dice dicotomía, ella separa. Por otra cosa. Siempre tiene que haber la unidad de cuerpo y mente, la unidad del Evangelio que viene a nuestra vida y que nosotros después entonces podemos transmitir. Entonces, queridos hermanos, sobre estos 4 elementos, ya repetí entonces. Primero, querigma. Segundo, catequesis. Tercero, liturgia. Cuarto, diaconía o servicio. Diaconía. Ya repetí última vez. Primero, segundo, tercero, cuarto. Más o menos a leña de Tina de carburante. Eléctrico, ya sabéis. Primero, segundo, tercero, cuarto. Bueno, con ella más o menos, pero a 110 y nada la vende vol. Nada, hay 220 con él. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, que es importante. Y eso vamos a unir hoy con esa palabra justamente que hemos leído aquí. Porque aquí nos habla de un gran personaje, Moisés. Vamos a ver, debe coger por lo menos en unos pocos capítulos una vida que está al servicio. Pero antes hay un llamado. Y antes de ese llamado, queridos hermanos, hay un proyecto de Dios para liberar a su pueblo. O sea que ñandela, ñajendú, nojina, pe llamado. Llamado viene de la palabra latina, vea latín, vea anda de veima griego. Vocare. Jamás dice la vocare, vea justamente ahí. Euro sapucay, pero egenoi se vea la ñaneñeme, egenoi. Vocación, de ahí viene la palabra vocación. Cada uno tiene una vocación. La vocación a ser cristiano. La vocación de trabajar aquí. Hoy que celebramos 4 años de esa pareja. Vocación del matrimonio. Vocación para ser mamá. Vocación para ser papá. Vocación para ser un servidor dentro de la comunidad. Vocación para ser sacerdote. Vocación para ser religioso. Vocación para ser un líder político que valga la pena, ¿verdad? O si no, mira, esta vaina de vocación. Hoy, ¿quién te voy a ganar más plata? Mira, vocación. Vocación quiere decir siempre servicio.
Vocación siempre quiere decir entender ese llamado de Dios para que nosotros podamos actuar. Y eso quiere decir sentirse llamado. Yo me siento llamado porque quiero hacer el bien en esa vocación que Dios me ha llamado. Y el Evangelio por eso siempre dice, ustedes los conocerán, ¿por qué cosa? Por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y un árbol bueno no puede dar frutos malos. El árbol se conoce por sus frutos, queridos hermanos. Por eso que ese llamado de Dios es tan importante. Si esa persona que dice, pea la vocación, pea la ñande yara yeruese, deremenda, pero y pajabe la anderógabe, doy coila mena llamo, doy coila tembire coi llamo. O si no, nosotros tenemos también la vocación desde que nacemos a ser hijos, porque son unos padres que nos engendran. Ese es un llamado también. Yahenducuana, lleva Eva Peñan de Simba, Eva Peñan de Rujeñan de. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Va el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrarás padre y madre. O sea, dice es hindú. Ella polandera P. Mirar los principios y valores que Dios te transmite a través de tu comunidad. Y tu primera comunidad, la iglesia doméstica, es tu casa, es tu familia, es tu papá, es tu mamá. Y así tiene que comenzar. Pero por eso todos tenemos que ser responsables. Porque ñandea y la yarecón o la tuacaú, ¡ay, mi Dios y Señor! Llegó 31 años de país, me va a cumplir también con 31. Y estos oídos, ¿cuánto ya han escuchado de problemas y situaciones de, lastimosamente, familias, esposas que sufren a causa, ¿verdad?, de la falta de amor? Porque esa es la falta de amor. La cero a uno, entonces, se haya poponata las cosas, de como se encane de aquí para allá. Y por eso esa vocación de Moisés. Moisés, en un momento también, se equivoca porque él está tan enojado y está tan nervioso. Dice que se va a visitar a sus hermanos los hebreos y cuando se iba dice que encontró a un egipcio que le estaba golpeando en Baboyan de esclavo, en Baboyan de Are, Yapoga. Vamos renega y te hizo. Jama, oye, vos, o ya, rayo, vea, porque yo la veía, yo era esa, hoy cutuyo, o yucaite, yo veía. O Moisés ve en la arena del desierto. A Pau bebe la historia, sabemos a Pau bebe y después otra vez se va a pegar tú esa, que entre dos mismos, dos hermanos, dos hebreos, dos connacionales estaban peleando. Entonces Moisés, Pepe imposible, va a vio socio, va a ir con la bella pamba, va a ir con la peñona y no bebe. No bebe, posible bañarse. Debimos andar ella pota y ahora en día la ella pues egipcio diré yucaco y sube. Oye, esa cosa pues, que había sido todo el mundo ya sabía que él había asesinado a un egipcio y el faraón que comienza a perseguirle. ¿Se dan cuenta? Queriendo él hacer el bien, oye, pues ahí la anda y ponaya. Pero eso le sirve, queridos hermanos, para que después se sienta llamado por Dios para hacer las cosas de manera diferente. Eso quiere decir que Dios también a nosotros nos llama. A pesar de que nosotros podemos tener nuestros errores y nuestras equivocaciones. Y antes ya pues está en un bebé. Y antes un bebé la mañana ya esa PA, ¿por qué? Y porque es la gracia de Dios la que nos llama. Das ahí cuñandé, ñañejenoya por nosotros mismos. Nadie se llama a sí mismo. Nadie se hace sacerdote por sí mismo. Nadie se hace obispo por sí mismo, porque yo hoy. No, es la comunidad. Y para eso hay todo un camino. Como ustedes también aquí, ministros de la Eucaristía, encargados de la capilla, etc. Siempre hay una vocación y siempre hay una autorización para caminar en comunidad y para que podamos entendernos. Y termino, queridos hermanos, con el tercer mensaje que quiero tomar del Evangelio. El Evangelio, de nuevo Jesús parece que hoy
está un poquitito enojado. Hay bochiña en día. Y hay muchas palabras. ¿O a quién le reta? Le reta a alguna ciudad, a 2 ciudades principalmente con Aveoína. ¡Ay de ti! Betsaida. Y justamente en Betsaida Jesús se va cerca del lago de Genesaret. Sheiko bebe 10 años, vea la Sheiko a poner el lugar, vea. ¡Ay de ti, Betsaida! Y venían de Yara. Porque ustedes tuvieron toda la posibilidad. ¡Ay de ti, Corosaín! Otra ciudad que está ahí cerquita, a 5 kilómetros del lago de Genesaret. ¡Ay de ti, ellos! ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron toda la oportunidad para convertirse a Ubeabere. Napejenduya, napejendusei. Napeyapoya, napeyaposei, nada. Ustedes tuvieron mucha más oportunidad. O compararse nada más y nada menos que con Sodoma. Capítulo 19, ¿verdad? Dios dice que el ángel exterminador pasa por Sodoma y destruye fuego y azufre que cae Omarón Baitei, porque su pecado era tan grande que clamaba ante el Señor. Pero ya Yara, ustedes piensan, Betsaida, Corosaín. Bueno, Upeana ya aplica a mí con Anga. Ay de ustedes, comunidad de Santa Librada. Ay, bebé, ya aprende esta mañana acá, Ani la ñeimo antes, entonces la ñan de Yara, heroína de Betsaida y Corosaín, oñe y esa palabra hoy se hace realidad en medio de nosotros. Así que ya mañana, ay de ti, Santa Librada, comunidad capilla de Santa Librada, 100 años más ya, güey, vende a Buitebe, Goave, jamás de Goba, Pepone Riva, Penecne Iba, Bellapoba, Gina la Bellapoa, ¿no? Penseba como misioneros, Peje no iba entero beteame. O iba entonces entre ustedes gente amancebada, bueno, vaya pota, vaya jata, vaya ni invitada a la olla popona y cuál hay matrimonio. O iba jóvenes en la droga, entonces vaya pota la tu hanguay se lleva con ya de membucuera, ya de nieto cuera, ya de comunidad, lleva ya mopona, para que estos jóvenes no caigan en ese vicio. O iba ya de abitebe, político mondajá, ya de abitebe para oye. Peisabe mañana se vende de esa balita, ¿veis? Entonces, pero que no. Pero, oye, y entonces, umía, va, ¿qué vamos a hacer para que nos convirtamos a Dios? Para que volvamos a Dios. Para que entendamos cuál es el mensaje de salvación. Opera con la ñande Yara y añadeina este día a través del Evangelio. Y termina justamente el Evangelio. Ustedes piensan, ustedes piensan que porque todos esos milagros que se realizaron en medio de ustedes y ustedes no fueron capaces de aprovechar. Tanta gracia, quién sabe cuánta gracia, queridos hermanos, quién sabe cuántas personas santas han pasado aquí por esta comunidad de Santa Librada. 100 años. Moco de pavo, Gina. Ella va a 100 años es mucha historia, queridos hermanos. Muchas familias, muchas personas que han pasado por este lugar. Y entonces quiere decir que nosotros tenemos que dar ya frutos. Frutos de vida cristiana auténtica. Y la primera pregunta que les voy a hacer es esta, queridos hermanos, que ustedes me tienen que responder. De esta comunidad de Santa Librada, ¿ya salió y ya tienen ustedes alguno que es sacerdote de esta comunidad? No, pone ni PTI para ir, no sé, en 100 años, ni PTI. De esta comunidad de Santa Librada, en 100 años, ¿ya salió alguna monja, alguna religiosa? A la cuenta. ¿Tampoco? Jesús se dio. ¡Ay de ustedes! Esta vez me la Jesús y Pepe, Corosa y vea. ¿Saben por qué les digo, queridos hermanos? Porque para saber la temperatura y para saber el camino de empeño y de compromiso de una comunidad, es cuando dentro de las comunidades comienzan a surgir todas las vocaciones. Y entre ellos, la vocación sacerdotal, la vocación religiosa. Así es que dale fuerza. Peña Buenuque, ustedes que tienen 4 años de matrimonio, ¿cuántos hijos ya tienen?
Uno tiene que ser sacerdote, uno tiene que ser monja. ¿Cuántos hijos tenés? Pero vos tu nieto no vayas, porque hijo cuero menos quien sabe moro y coina. Ahí está Monaguillo. Ah, vos sos su hijo. Bueno, espero que entonces alguien de ustedes. Esa es la forma como verdaderamente entonces nosotros podemos decir que esta comunidad ha hecho un buen camino espiritual. Yo soy de una comunidad que se llama María Auxiliadora de Concepción y cumple, ¿saben cuánto? 125 años. Ella y la mombrete ya. 125 años. Y yo cuando me ordené de sacerdote, yo era el sacerdote número 45. Che. En el año 1994, yo era el sacerdote número 45. Y después de mí, en estos 31 años, estaba en ordenar llegué. De cual o sea, de esa parroquia y salieron de ese Instituto San José de Concepción. ¿Entienden? Y entonces ahí, queridos hermanos, uno ve si una comunidad reza, si una comunidad verdaderamente se preocupa por los demás. Así que ese es el gran desafío que hoy el Señor nos deja. Por no que opilado repetir, ay de ustedes, Corosaín, ay de ustedes, Betsaida, ay de ustedes, Comunidad de Santa Librada. No, sino que verdaderamente le felicito. Pero ya estamos comenzando y eso es lo lindo. Que así sea. ¡Viva Santa Librada! ¡Y viva nuestra comunidad! Y un fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, ahora vamos a ponernos de pie y vamos a presentar aquí ante el Señor, vamos a presentar todas las intenciones que tenemos, todo lo que trajimos en nuestro corazón y lo que nos van a leer aquí los hermanos. Por nuestra Santa Iglesia, para que siga cuidando la familia como base fundamental de su doctrina, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, el Papa León XIV, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que se constituyan en verdaderos promotores de la vida y cuiden de ella como cuna de las vocaciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades, para que sean signos visibles de esperanza por sus buenas obras y la defensa de la vida humana, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, las familias abandonadas, destruidas y sin padres, para que Dios reconstruya sus hogares, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que crezcamos en la escucha de la palabra que trae esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a rezar especialmente hoy entonces por Enrique, que cumple 72 años. Le agradecemos al Señor por esos 72 años de vida. Y también especialmente por José y María, que hoy celebran 4 años de matrimonio. Y por nuestra hermana difunta, Idalina Fariña, que falleció ayer. Todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Acercamos al altar del Señor los dones del pan y el vino, alimento de esperanza, fuentes de vida eterna, dejadas por Cristo para fortaleza nuestra. Acercamos también nuestro aporte generoso para el sostenimiento de nuestra amada Iglesia. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad se
querer amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil promesa que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de ti. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Hoy me abandono en ti. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar hoy a Santa Librada, que se ha consagrado a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Sana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. ¡Viva Cristo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y nuestra comunidad de Santa Librada, con el Papa, ¿cómo se llama nuestro Papa? Con nuestro obispo, ¿cómo se llama nuestro obispo? Con nuestro cura párroco, ¿cómo se llama el padre? Arturo. Y con todos los sacerdotes, diáconos, agentes de pastoral, catequistas y los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente hoy que bendigas a tus hijos. En primer lugar, a Enrique, que te agradece los 72 años de vida. También, Señor, acuérdate de tus hijos, José y María, que en Cristo han formado una nueva familia hace 4 años. Iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día, que ellos recuerdan 4 años de matrimonio, se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de la señora Idalina Fariña, que falleció ayer, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Santa Librada, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, pero con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, toda esa gente que nos está viendo por televisión de todo el Paraguay, Ñanerenduana, lleva con esa fuerza de comunidad que le decimos al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. ¿Quién es ministro? ¿Usted? ¿Ustedes son ministros? ¿Ministro? ¿Ministro quién es?
quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Todos compartimos un mismo pan con los hermanos. Con fe y esperanza nos acercamos a recibir el pan de vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, y en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, y en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel
que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Vamos a hacer ahora la oración a Santa Librada. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle por intercesión de nuestra Santa Patrona que nos dé aquella gracia que necesitamos. Vamos a pedirle que siempre nos mantenga. Ahí está la oración para que todos podamos seguir. Oración a Santa Librada. Te suplicamos, Señor, que seamos ayudados por los ruegos y méritos de tu Virgen y mártir Santa Librada, a fin de que ella, por la confesión de tu nombre y en defensa de tu pudor, fue colgada, no defienda con su protección en las acechanzas de los enemigos. Oh gloriosa Santa, por tu patrocinio confiamos ser librados de todo mal. Intercede por nosotros ante Dios, nuestro Señor, y su Hijo Jesucristo, para que gocemos de la protección eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa Librada, Santa Librada, Santa Librada. ¡Viva Santa Librada! Fuerte aplauso entonces para nuestra Santa Patrona. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a escuchar las indicaciones de nuestros encargados de la comunidad. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. damos gracias a Dios por nuestro quinto día de novenario, de novenario, con la presencia del Padre Víctor Luis Cabañas. Un fuerte aplauso para el Padre. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos. De verdad es un honor tenerle con nosotros en nuestra comunidad.
También agradezco a todos los servidores el día de hoy. Muchísimas gracias al coro, a los servidores del altar, a todos ustedes presentes y seguir invitándoles para el día de mañana, en nuestro 6º día de novenario, 17:50 nuestro Santo Rosario, 18:20 nuestra novena y las 19 horas la Santa Misa. Mañana nos visita el Padre Agustín Romero, así es que están todos cordialmente invitados para mañana. También tenemos nuestra rifa, Padre. Nuestra construcción se hizo gracias a la rifa. En serio. Los tallarines, todo lo que sea comida le gusta a Santa Librada y todo salió bien, gracias a Dios, y a los aportes voluntarios de la comunidad. Así que un fuerte aplauso para todos. Muy bien. Desde ya también les seguimos esperando durante toda la semana. Hasta el día 20 tenemos Santa Misa. Así es que les seguimos esperando. Le agradecemos a todas las personas que hoy tenemos grupos y movimientos de la parroquia que han venido a acompañarnos. El grupo DIMI, está el grupo de la Capilla Santísima Cruz. Está también el presidente del Club Fulgencio Yegros, nuestra primera capilla, nuestro oratorio está aquí al lado en el club y está el presidente aquí a quien le agradecemos, que sigue teniendo ahí la capilla intacta, bien pintada y también en oración. Así que muchas gracias, señor Dani, un fuerte aplauso para él. Vamos, siempre la campeona, y te conocen. Ñañe, pues a Santa Librada entonces. Bueno. Están protegidos Están por protegidos. la patrona Santa Por no que Librada. la gol. Así Bueno, es. esperemos. Así es que muchísimas gracias de todo corazón a todos y le esperamos el día de mañana. Amén. Bueno, vamos a llamar un poco primero a Enrique, que cumple 72 años. Ya me tiene bendición especial. ¿Dónde va a estar? Ahí está el señor Enrique. Un fuerte aplauso para él. Sobre todo agradeciendo a Dios por estos 72 años entonces. Que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca y que estos años de vida siempre al servicio de tu comunidad, de tu familia, te haga sentir también, así como dijimos, en el servicio, en la diaconía, para el servicio de tu familia, el servicio de todos tus hermanos. Todo esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora le vamos a pedir a María y a José Bellumí, a ver, a no que ande pedir por ahí está todo junto, que lo cumpla feliz, mientras el coro va preparando. Bueno, Bellugue Ave, un fuerte aplauso ahí también a este matrimonio. Pepe Ñemo y Minde. Pepe Ñemo y allá, ellos van a hacer entonces aquí su renovación, Bellumí Ave. Estos son los hijos, digo, pero qué bien. ¿Cuántos tienen? 3. Bueno, Ave Ñemo y de José, mañana en Mirecore. Bueno, y ahí vamos a hacer la promesa de nuevo. Pónganse. Bueno. Yo, José, te recibo a ti, María, nuevamente como esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todo día de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, María, te recibo a ti, José, nuevamente como esposo, y prometo serte fiel en la alegría y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido hace 4 años que no lo separe el hombre, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El beso de los novios. Pero esperen un poco. No. ¿Usted hace cuántos años que están juntos? Ahora que hay 29. 11 años. Entonces ustedes desde que se casaron, usted ya tiene que decir, no 4 años, 11 años. Porque lo que ustedes hicieron hace 4 años es justamente poner en orden como tiene que ser ante la iglesia. Pero el matrimonio de ustedes vale por 11 años. Porque se llama ya me recuerdan ya tú hiciste, va a 4 años, se van a correr más de 4 años. Así que el próximo año, 12 años. Si hay uno, entonces peñase 12, ni que pellece 5 y nada, porque por castigata.
Muy bien, fuerte aplauso para ellos. Que lo cumpla feliz. Vamos a cantarle ahí a don Enrique, a José y a María. ¿Acuerdas? Era hoy José y María, llevan. Bueno. Felicidades, fuerza en este día. Que tu destino te brinde siempre felicidades. Que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad. Y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad. Que lo cumpla, que los cumpla. Feliz, fuerza, que los cumpla. Feliz, que los cumples con Cristo doblemente feliz. Fuerte aplauso para ellos. Bueno, gracias, don Enrique. Gracias, José y María. Bueno, entonces así vamos a ir concluyendo nuestra misa, pero antes ya podéis hacer publicidad de Ñandeyara Ñeja. Hemos hoy PM 4 años que estamos ya nosotros en el aire. Y por lo tanto, Ñandeyara Ñeja llega ya a todo el país. Nada, veina. Ñandeyara Ñeja, entonces 4 años. O sea, habla pendero vaina, sí, más o menos. Pero esa vaina, bebe, vamos a ver ahí si Arnaldo va cambiando por las imágenes para que vean. Bueno, en todo el Paraguay vende esa ahí. Le felicito, y eso es lindo. Y Ñandeyara Ñeja se mantiene con el aporte de la gente, o sea, así cuando vamos nosotros a las capillas, siempre nosotros pedimos alguna colaboración libremente y voluntariamente obligados. Bueno, así que alguna vez se chistean, se veo que amor mi meseta. Viene poca yacha, va a la vez, na bebe las alcancías, bueno, así que los que quieran colaborar libremente, entonces pueden hacerlo. Nosotros mantenemos 3 años, imaginaros ese. Y ahora estamos con un lindo proyecto para poder también mejorar nuestras transmisiones, para poder mejorar todo lo que significa el plantel del acompañamiento a nuestra iglesia en el Paraguay. Porque no es fácil tener que viajar, tener que esto. Tenemos 2 móviles ya, 2 móviles, y por la mañana vea. Pero, o sea, antes que después ya van a necesitar un tercer móvil, tengo mi televisor, mi tuchapa, yepear, igual eso que se pone ahí detrás en el set, como ustedes suelen ver en esos otros canales, ¿verdad? Pero todo es simplemente para transmitir la palabra de Dios y dar a conocer siempre el amor de Dios hacia nosotros. Así que todos los que quieran colaborar después, ahí pueden pasar al final en nuestra alcancía Ñandeyara Ñeja. Y también les invito, por si acaso, si alguno, ojalá que alguno se vaya, el 27, domingo 27, yo voy a cumplir 59 años. Así que te veo por ahí sé que lo cumpla feliz. A ver, hacer regalona ahí, listo va. Bueno, y vamos a celebrar, como es domingo, a las 11 de la mañana vamos a hacer la misa y a las 12 vamos a hacer el almuerzo. Va a ser en Fernando de la Mora, sobre Sabalascue y Yataiticora. Ahí donde está, sí, la avenida Sabalascue. Ahí está la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa. Así es que el que quiera ir a acompañarme, ahí 50.000 guaraníes la adhesión para poder juntar platita también, después lo que sobra de todos los gastos para nuestro canal Ñandeyara Ñeja. Y sobre todo porque vamos a reunirnos y agradecer a Dios, ¿verdad? No es lo tanto el cumpleaños del Paicabaña, sino que sobre todo para que podamos encontrarnos como familia Ñandeyara Ñeja y hacer siempre el bien. Así que a las coordinadoras también le vamos a decir que se pongan en contacto después, si es que hay alguno que quiere participar. Bueno, muy bien, vamos a ponernos de pie ahora y vamos a hacer nuestra oración final. Y con esta oración le agradecemos a Dios este encuentro que hemos celebrado, el 5º que le dedicamos a Santa Librada. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre,
que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto que hoy hemos celebrado en este quinto día del novenario de nuestra Santa Patrona, Santa Librada, y lleguemos así al reino de la luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Y al final, mientras se canta, los que quieran recibir entonces, bueno, después la foto, pero primero le voy a hacer un poco la imposición ahí de las manos a las personas que quieran. Así que ya formata de fila y mi, allá va. Y así vamos cantando y después ya hacer la foto, veis. Vamos a salir todos en la foto. Bueno, vamos a cantar el coro, fuerza. Contra la perversidad y la acechanza del enemigo. Reprímelo, Dios, te pedimos humildemente, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en medio del mundo ansioso y deprimido, vamos a llevar un renovado mensaje de esperanza y fraternidad a todos los que nos rodean. Bendecida noche para todos. Madre, 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 madre. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos.